Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. El estudiante mantuvo su postura diciendo que todas las religiones son básicamente lo mismo. Irónicamente, el joven estudiante estaba siendo tan dogmático e ideológico como cualquier religión tradicional podría serlo. Estaba diciendo: yo tengo la correcta perspectiva de la religión, no tú. Yo puedo ver que ustedes son iguales, pero ustedes no pueden verlo. Yo entiendo las cosas espirituales, ustedes no. Pero al hablar con él después, noté que era motivado por un miedo interno. Si él aceptaba que una religión hacía proclamaciones únicas, entonces tendría que decidir si esas declaraciones eran ciertas o no. Él no quería tener la responsabilidad de considerar y elegir. Esta actitud es común entre los jóvenes seculares. Me atrevo a decir que es una forma de inmadurez emocional. La vida está llena de decisiones difíciles y es inmaduro pensar que puedes evitarla. Puede parecer que esa actitud te evita mucho trabajo, pero la idea de que todas las religiones son iguales simplemente es falsa. Toda religión, aun las que parecen ser más inclusivas, hacen sus proclamaciones particulares. Pero las proclamaciones de Jesús son particularmente perturbadoras, porque de ser ciertas, no tenemos otra alternativa que adorarle. La Anunciación pone delante de nosotros la exclusividad de Jesús, demanda una respuesta y muestra que hay mucho trabajo por hacer. La Anunciación asombró a María tanto por razones sociales como teológicas. En aquel tiempo, María probablemente tenía 14 años y era muy pobre. Podemos ver evidencia de su situación socioeconómica cuando observamos a José ir al templo para circuncidar a Jesús. La ofrenda que él ofrecía en la ceremonia dependía de la clase social de la familia. Si pertenecías a la clase más pobre, simplemente ofrecías 2 aves. Y eso fue lo que hizo la familia de Jesús. María era una campesina y además enfrentaría la desgracia por la noticia que estaba recibiendo. Aún así, esta campesina pobre y embarazada es una de las personas más famosas de la historia humana. En contraste, muchos de nosotros seremos olvidados en un par de generaciones. ¿Qué la hace diferente? La diferencia es cómo responde ella a Dios y a su mensaje. Ella hace 4 cosas que a continuación analizaremos. La primera cosa que María hace es pensar. Utiliza su razonamiento. En este punto, nuestras traducciones no nos ayudan. Después de que el ángel se le aparece, el texto dice: María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Lucas capítulo 1, versículo 29. Pero el verbo preguntarse corresponde con la palabra dielogístico, que significa utilizar la lógica, razonar con intensidad. Significa
que María intentaba comprender cómo podía ser verdad lo que estaba escuchando. Esto puede parecernos extraño. Nos gusta decir que hoy en día somos gente racional y científica. Hacemos preguntas difíciles, usamos la lógica y exigimos evidencia empírica. Y por tanto, es imposible que creamos en la aparición de un ángel. Creemos que la gente del pasado era supersticiosa y no tenía problema para creer en lo sobrenatural. Asumimos que la gente de ese tiempo, al aparecérsele un ángel, simplemente diría: claro, es un ángel. Hola. ¿Cuál es el mensaje, por favor? Es una forma arrogante y paternalista de ver a nuestros ancestros, sin mencionar lo equivocados que estamos al interpretar así el texto. Vemos a María luchando por entender y creer lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque María era judía. Esta noticia ciertamente no encajaba en la mente de María. El mensaje decía que un ser humano sería divino. La idea de que el Dios del monte Sinaí se haría humano era imposible de comprender y repugnante ante la mentalidad moral judía. Esta es parte de la razón del por qué le resultaba difícil a María Magdalena y a los discípulos entender a Jesús cuando les decía repetidas veces que resucitaría. Entonces María tenía diferentes tipos de obstáculos racionales que una persona moderna puede tener. Pero los que ella enfrentó son tan grandes como los nuestros. Era tan difícil para María creer el Evangelio como lo es para nosotros hoy. La anunciación era y es un gran reto para todos los paradigmas y cosmovisiones. No existe lugar en el mundo y nunca ha existido un periodo en la historia en donde no se haya encontrado enormes obstáculos para creer en la proclamación de que Jesús, que el Dios creador del universo, ha venido al vientre de una jovencita para nacer como ser humano. En ninguna época esta idea ha encajado con la sabiduría humana. Así que la anunciación requiere mucho trabajo intelectual, y María no lo elude. Ella hace lo que Jesús le pide a Natanael, el estudiante escéptico. Evalúa la evidencia, contempla las implicaciones del mensaje y concluye que es verdad. Si ella pudo hacerlo, nosotros también debemos estar dispuestos a utilizar nuestro intelecto para evaluar el mensaje cristiano. La segunda cosa que hace María es expresar sus dudas abiertamente. Le dice al ángel: ¿cómo podrá suceder esto, puesto que yo soy virgen? Nuevamente, María no es crédula. No dice: bueno, tú eres un ángel y todo esto es milagroso, así que simplemente lo aceptaré. No, ella hace la pregunta que cualquier persona racional haría: ¿cómo podría ella tener un hijo si no está teniendo relaciones sexuales? Esta es la duda expresada abiertamente a un ángel.
Esto muestra un deseo de ser honesta ante sus preocupaciones y preguntas. Ahora bien, creo que existen dos tipos de dudas: las dudas deshonestas y las dudas honestas. Las dudas deshonestas se acompañan de la cobardía y orgullo. Muestran desdén y pereza. Una duda deshonesta es decir, qué idea tan absurda, y después marcharte. Eso es imposible. Es una afirmación, no un argumento. Es una manera de librarse del trabajo de pensar. En contraste, las dudas honestas son humildes, porque te llevan a buscar respuestas y no solamente a levantar un muro. Al hacer una pregunta real, te haces vulnerable. La pregunta que le hace María al ángel es una solicitud de información y deja abierta la posibilidad de una buena respuesta que provoque un cambio de perspectiva. Las dudas honestas están dispuestas a creer. Si realmente estás buscando información y buenas respuestas, quizás las consigas. Y aquí está lo que me parece fascinante. Si ella nunca hubiera expresado duda alguna, el ángel no hubiera pronunciado una de las declaraciones más maravillosas de la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Estoy tan agradecido por la duda de María, ya que esa declaración ha sido de aliento y guía para mí durante años. Muchas personas han sido alentadas por estas palabras. Y la única razón por la que conseguimos esta revelación extra es porque María dudó. Cuanto más dispuesto estés a expresar dudas, honesta y humildemente, más lejos llegarás. He visto a mucha gente que se rehúsa a realizar preguntas y se niega a expresar sus dudas. Algunos lo hacen debido a sus corazones endurecidos y otros lo hacen porque piensan que de alguna manera es una falta de respeto. Por favor, no temas expresar tus dudas y preguntas honestas. La tercera cosa que hace María es rendirse completamente. Sí, en algún momento esto tenía que suceder. Después de escuchar que para Dios no hay nada imposible, ella da el siguiente paso. Se percata de que ciertamente para Dios no hay nada imposible. Es un buen argumento. ¿Crees en Dios, María? Sí. Bueno, entonces, si existe un Dios que creó el mundo, que libró y protegió a tu pueblo a través de los siglos, ¿por qué no podría hacer esto? Eso fue coherente para ella. Por tanto, María dice: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Lucas capítulo 1, versículo 38. La gente a veces me dice: me gustaría ser cristiano, pero ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que renunciar a aquello? ¿Tengo que orar, renunciar al sexo, dejar mi trabajo, cambiar mis valores? Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.